Bueno, vamos a arrancar tratando de ser lo más puntual posible. ¿Cómo están? Buenas noches. Disculpen, bueno, espero que estén muy bien. Disculpen la improvisación que tuvimos que hacer con el tema de la clase de hoy, de hacerla de esta manera. Como le comenté a Valentino, y se los comento por si no ha llegado así la información, desde el sábado mi hija está internada y bueno, recién hoy le dieron el alta, hoy de la mañana estuvimos viendo con el resto de los profes a ver quién podía cubrir la clase. Y la mejor de las opciones que yo evalué era poder por lo menos hacer una clase corta hoy de esta manera, virtual, ¿sí? Recién llegamos de la clínica, pero no quería tratar de que retomáramos el contacto tras la semana de exámenes y tras el paro del martes pasado, ¿sí? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? ¿Hay alguien ahí? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya me había olvidado cómo era esto, pero bueno, vamos por acá. Bien, por suerte bien. Fue un cuadro gastrointestinal grave, severo, digamos, y se deshidrató, por eso terminamos con ella internada, pero bueno, por suerte ya ha podido mejorar bastante. Vamos a arrancar con lo que tenía previsto para el día de hoy, que era la continuidad del tema anterior. ¿Se ve el PowerPoint? Avísenme con audio porque no estoy con el chat, por favor. Se ve bien. Ok, bárbaro. Gracias. Bueno, a ver, primero la aclaración. Ustedes entregaron los trabajos el martes pasado por aula virtual. Algunos compañeros lo entregaron por mail porque no sé, seguramente por la integración de la comisión no les permitía entregarlo por el aula virtual. Yo me fui el miércoles pasado a un congreso, unas jornadas nacionales de radio con toda la cátedra, volví el sábado y el sábado ya estábamos con todo el cuadro de mi hija, así que no he tenido tiempo ni de responderles los mails a los que me lo han enviado por esa vía, pero he visto que varios me lo han enviado, 3 o 4 si no vi mal. Ya les voy a estar respondiendo y ya me voy a estar poniendo a corregir eso, ¿sí? Con un poco de suerte, espero para el martes que viene, o si no, eventualmente para el otro martes, tener todos estos trabajos corregidos. Lo que ustedes... Profe, Sí, diga. yo no pude entregar el trabajo porque el buzón ya estaba cerrado. Sí, porque era tarde. No, no era tarde. Ok. ¿Y lo enviaste por mail? No, ¿lo envío por mail o qué hago? Sí, por supuesto, envíalo por mail. Bueno, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre el trabajo? ¿No? Bueno. Como les digo, no estoy viendo el chat, así que cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Eso por un lado, el trabajo, agradecer a Valentino que ofició de nexo, porque como no ven tanto el aula virtual, dije vamos a ir por el lado de WhatsApp, que seguramente lo ven. Eso por otro lado. El aula, obviamente la clase de hoy vamos a considerar estas asistencias, para aquellos compañeros que no han venido también lo vamos a considerar, pero también con cierta consideración de que Profe. Una improvisación sobre la marcha. Diga. Profe, escribieron en el grupo de WhatsApp, hay algunos que recién están saliendo de clase y que van a tardar en conectarse. Bueno, eso dijeron perfecto. En WhatsApp. Bueno, perfecto. Bueno, A mí el programita del Google me tira todos los que se conectaron y cuánto tiempo se conectaron. Así que si se conectan un poquito más tarde no hay drama. Lo que sí... como esto, en general salen a las 8, por eso puse 8:30 para que tengan tiempo, si estaban en clases, de conectarse un toque ahí. Y como les dije, la idea es respetar que sea una clase corta, primero por una cuestión pedagógica, las clases virtuales no pueden superar una cuestión de lógica los 40 minutos, y segundo porque como es improvisado tampoco quiero abusarme del tiempo de ustedes, ¿sí? Y el tema también lo merita. La idea es una continuación del tema anterior. Nosotros hasta ahora venimos viendo, en términos generales, la construcción enunciativa. Por un lado, recuerden, del destinatario, que sobre eso versó el trabajo práctico que ustedes entregaron. Ustedes tenían que, a partir de los elementos directos
referencias, apelaciones y preguntas, intentar construir, junto con el léxico que utilizaban, del modo en que abordan el tema, intentar construir dos destinatarios distintos. Un destinatario de jóvenes de clase media alta, y otro destinatario de jóvenes, pero de clase media baja. A partir de esos elementos directos, ustedes intentaron, y lo vamos a seguir intentando porque no les va a salir en un primer trabajo, intentaron construir destinatarios distintos, ¿sí? Estaban intentando comprender cómo utilizar esas competencias técnicas para hablarle a gente distinta. Básicamente es eso, y que eso funcione, porque ustedes le pueden intentar hablar a gente distinta, pero eso puede funcionar más o menos si lo hacen más o menos refinado o no. Eso es el destinatario, es decir, a quién le hablamos. Lo que vimos hasta ahora era que a través del discurso nosotros podemos construir ese destinatario, le podemos dotar de determinadas características, podemos, según cómo lo mencionamos, cómo apelamos, qué tipo de referencias hacemos, las preguntas, qué tipo de léxico utilizamos, delimitamos edades, delimitamos género, delimitamos sectores sociales, delimitamos obviamente temáticas de interés, etcétera, 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 de manera directa. Y de manera indirecta, a través de las publicidades, a través de las temáticas, a través de la música, también delimitamos los destinatarios. Siempre recuerden que tenemos dos tipos de elementos para la construcción de los destinatarios. Directos, que son los que figuran directamente en el lenguaje que utilizamos, e indirectos, que también son parte del lenguaje de la radio, pero no del lenguaje verbal u oral, sino del otro tipo de lenguaje que tiene que ver fundamentalmente con la música y las temáticas, etcétera, etcétera. Lo que vamos a ver hoy, rápidamente, y obviamente lo vamos a retomar la clase que viene, pero quiero hacer una primera clase al respecto, es, ya habiendo visto cómo se construye el destinatario, vamos a ver el otro polo, que es el enunciador. Cómo podemos analizar que se construye quién habla o quién pronuncia el discurso, ¿sí? Entonces, hemos visto el destinatario, hoy vamos a comenzar a ver el enunciador. De la misma manera que con destinatario vamos a encontrar elementos directos y elementos indirectos, ¿sí? Vamos a ver esta cuestión. Entonces, clase de hoy, modos de aparición del enunciador. Cómo se construye el enunciador en el discurso. El modo en que se construye el enunciado del discurso, siempre lo digo, y como lo digo en clases presenciales, les voy a picar la cabeza con esto, recuerden, no son personas de carne y hueso, sino son figuras enunciativas, figuras discursivas. En ese sentido, de vuelta vamos a ver los elementos directos e indirectos. ¿Estamos? Modos directos, es decir, cómo aparecen en el lenguaje. Primer aspecto sustancial y, vamos a decir, definitorio, o que le da el encuadre a cómo aparece el enunciador o la enunciadora. Se utiliza pronombres singulares o pronombres plurales. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me identifico como, bueno, nosotros estábamos haciendo el programa y esperamos que, si hablo en plural, es una cosa. Me compongo como parte de un colectivo o de un espacio más amplio que no me recorta individualmente, ¿sí? De modo distinto, si yo utilizo pronombres singulares todo el tiempo para hablar o para desarrollar mi discurso, es otra cosa. Si ustedes ven un conductor o una conductora que habla todo el tiempo de a mí me parece, yo creo que, es importante que lo que me gustaría contarles que acá les voy a informar, esta cuestión es otro modo de recortarse y de construirse a nivel enunciativo. Primera cuestión, pronombres singulares y o plurales. Puede ser que en algún momento utilice los singulares, por ejemplo, cuando va a dar una opinión o un juicio, una sentencia sobre alguna cuestión, y puede ser que en otros momentos se utilicen los plurales cuando está en una mesa sentado con el resto de sus compañeros de trabajo, por ejemplo. Segunda cuestión, a nivel de formas de nombrarse, los nombres de los conductores. Se utiliza un nombre completo, por ejemplo, bueno, aquí les habla Santiago Martínez en FM Chiringuito, qué sé yo. O se utiliza modos otros de nombrarse, como pueden ser el Titi Chabatoni, ¿sí? Que son, no son tan formales. Acá les habla el Santi, ¿sí?
son distintos modos en que se construye esa figura de enunciación, si es más serio, más cercano, menos cercano, más próximo o menos próximo, ¿sí? Y otro modo en que pueden aparecer los enunciadores es ocultando la presencia de los individuos, sea en su forma individual o colectiva, de las personas, y apareciendo a través de los nombres de los programas o los nombres de las emisoras. Por ejemplo, puede ser que digan, y aquí continuamos en la tarde de 100.5, un clásico, ¿sí? O aquí sigue con sábados circulares, el nombre de un programa, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo si se acentúa una cosa o la otra, vamos a ir viendo qué importa más. Si en la radio, si importa más el nombre, el programa como institución, como figura enunciativa, o de modo contrario, si importa más la figura individual de enunciación. En muchos casos que los conductores son muy conocidos, o las conductoras son muy conocidos, suele primar las formas individuales o singulares. Hablan en primera persona, utilizan pronombres singulares, no nombran tanto ni la radio ni los programas, y eso aparece en la artística, se mete en los pequeños copetes que dicen, bueno, seguimos con tal cosa, quédate en radio, no sé qué, pero no lo dicen ellos, ¿sí? Porque la figura principal de enunciación son los conductores a las conductoras. De modo distinto, puede ser que cuando los conductores o las conductoras no son conocidos, son gente que está haciendo sus primeras armas en la radiofonía, de ese modo, muchas veces se escudan o se legitiman a través del nombre de las emisoras o los nombres de los programas. Primera cuestión, entonces, de modos de aparición de los enunciadores, las formas de nombrarse. Segunda cuestión, el tipo de léxico que utilizan. Y acá vamos a ver que en léxico tenemos sobre todo un eje que organiza la comprensión. Si ese léxico, por un lado, favorece la neutralidad, ¿sí? Un discurso de tipo neutral, objetivo, riguroso, ¿sí? Que parece que aleja al enunciador de la realidad o de los hechos en torno a los cuales se está pronunciando, o un discurso que acerca al enunciador o a la enunciadora a los hechos y lo dota de subjetividad, ¿sí? Ya se aleja de la objetividad y se acerca más a la subjetividad. Dependiendo de eso, vamos a encontrar, en primer lugar, diferente tipo de usos de sustantivos. Hay algunos sustantivos que son más objetivos y hay algunos sustantivos que son más cercanos, que hablan más de una cercanía, de una subjetividad del discurso. Ahí, por ejemplo, no es lo mismo, yo les pongo de ejemplo, no es lo mismo decir el docente que el profesor que el maestro, ¿sí? Dependiendo del tipo de sustantivos que se utilicen, vamos a ver que hay un acercamiento o una construcción más neutral o más subjetiva del discurso. Lo mismo sucede con los adjetivos. Ahí vamos a encontrar adjetivos objetivos o adjetivos subjetivos que pueden ser afectivos o axiológicos. Los adjetivos subjetivos afectivos hablan de una calificación en vínculo con un sentimiento, ¿sí? Por ejemplo, ahí yo les pongo adjetivos objetivos, un encuentro correcto, ¿sí? Es una cosa más descriptiva. Adjetivos subjetivos de tipo afectivo, vamos a ver un hermoso encuentro, ¿sí? Yo ahí cargo, lo doto de subjetividad a la calificación. Y cuando vemos adjetivos axiológicos, ahí vemos una escala de valores, una escala de clasificaciones, ¿sí? El mejor encuentro de todos, ¿sí? Pero ahí es plena la subjetividad, porque hay una calificación, un orden de clasificaciones vinculado con una apreciación muy subjetiva, porque para una persona puede ser el mejor de los encuentros y para otra puede ser el peor de los encuentros. Pero no hay una búsqueda de objetividad, sino de presencia subjetiva en ese discurso. Siguiendo con el léxico, también vamos a encontrar, recuerden, a nivel de léxico vimos sustantivos, adjetivos, vamos a ver verbos, ¿sí? Verbos que, dependiendo del tipo de verbos, también van a dotar de mayor objetividad, pretensión de objetividad, nunca el discurso es objetivo, o pretensión de mayor subjetividad.
Por ejemplo, no es lo mismo si yo a nivel de los verbos utilizo, bueno, y estaban los docentes universitarios protestando, realizando un acto de protesta por sus condiciones salariales, demandando mejores condiciones salariales, que pretende juegan esos dos verbos, protestar y demandar, juegan con una cosa más objetiva, que si yo digo los docentes universitarios salieron a la calle a luchar por sus derechos. Luchar es una cosa mucho más subjetiva que habla del enunciador, de sus perspectivas, de su modo de ver el mundo, de su modo de apreciar esa situación particular de un modo más claro, muy nítido. Y siguiendo con léxico, que vimos sustantivos, adjetivos y verbos, el último de los 4 puntos del léxico son los adverbios, ¿sí? Los adverbios, recuerdan, seguramente lo recuerdan de lenguaje, los adverbios tienen que ver con la valoración de determinados eventos. En realidad hay distintos tipos de adverbios. En este caso, yo les pongo, lamentablemente cortaron la calle, ¿sí? Dependiendo del tipo de adverbio que yo, en este caso lamentablemente, que utilizo, me pretendo acercar más de vuelta al objetivo o a lo subjetivo. O puedo dejar entrever mi subjetividad utilizando otro tipo de adverbios como obviamente tuvieron que protestar. Si yo utilizo alguno de ellos, dejo entrever mi subjetividad de una manera más clara. Entonces recuerden, léxico, primero formas de nombrarse, segundo léxico sustantivo, léxico adjetivos, verbos y adverbios. Son los 4 puntos del léxico, siempre recordando que estamos viendo modos directos de aparición del enunciador o enunciadora en el discurso radiofónico. Y finalmente, el modo más claro, más prístino, más nítido que van a encontrar de cómo los enunciadores aparecen de manera directa en el discurso radiofónico, va a ser este último punto, que es el tercero. Tuvimos forma de nombrarse, utilización del léxico, dentro del léxico vimos 4, y la última, juicios y sentencias. La tercera cuestión a nivel del modo directo en el que aparecen los enunciadores. Cuando hablamos de juicios y sentencias, de lo que estamos hablando es de, ya no a través del análisis del léxico, de las formas de nombrarse, que es un análisis más refinado, más finito, sino que estamos viendo que son expresiones completas y abiertas y explícitas en torno a un tema, ¿sí? En torno a un tema, cualquiera sea este tema. Expresiones abiertas, claras y explícitas en torno a un tema. Por ejemplo, es un desastre que los docentes universitarios hayan hecho un nuevo paro. Yo ahí me expreso, dejo entrever claramente qué opino de un tema, y cuando yo opino dejo entrever toda mi subjetividad. ¿Yo ahí tengo un mensaje o es mensaje en el chat? A mí nomás se me escucha mal, Melanie Oriana Ruiz. No sé, chiquis. ¿El resto lo escucha bien? ¿Hay alguien allí? Yo la escucho bien, profe. Bueno. No, yo también, ya profe, escucho se escucha bien. Perfecto. Melanie conectó el auricular. Muchas gracias, Melanie. Muchas gracias. Bueno, ¿se entiende hasta acá? Rápidamente. Sí. Gracias por estar presente del otro lado. Bueno, entonces estamos cerrando con la presencia directa de cómo se construye el enunciado. El último punto es juicio y sentencia. Cuando expresan una opinión abierta, un juicio o una sentencia. Sentencian sobre algo, ¿sí? Tiene que ver con que expresan abiertamente algo que creen, en lo que creen. Ahí es cuando se le ve la hilacha más claramente a la figura enunciativa que están construyendo. Sea que se expresen de un modo u otro a favor o en contra de determinados eventos, ¿sí? Lo que vamos a pasar a ver ahora, y respetando los tiempos que yo les había dicho, van a ser modos indirectos de aparición del enunciador, ¿sí? O el enunciador. Vamos a ver
básicamente dos grandes núcleos de modos indirectos. Estrategias de persuasión por un lado y estrategias de legitimación por otro lado. Al igual que con léxico, dentro de cada una de ellas hay varios tipos de estrategias. Vamos con estrategia de persuasión. Las estrategias de persuasión, ¿en qué consisten? Como su nombre claramente lo indica, son los modos en que los enunciadores o las enunciadoras buscan persuadir a sus destinatarios, construir escenarios para lograr consenso con aquello en relación con lo cual proponen determinadas ideas. En ese sentido, buscan consentimiento y que les den básicamente la razón, ¿sí? Que les den básicamente la razón. Que les den, que les presten consentimiento o les den la razón puede ser a través de tres grandes elementos. Elementos emocionales, valorativos o prácticos. Elementos emocionales, valorativos o prácticos. Yo les voy a dar un pequeño secreto. En general, el más eficaz de los métodos de estrategia de persuasión es el emocional. Aunque nos creamos recontra picantes y recontra seres racionales, el método o el elemento más movilizador y que más facilita la construcción de consentimientos y concurrencia de la razón o que te den la razón es el emocional. Pero vamos a ver los distintos tipos de estrategia de persuasión, que básicamente son 4, ¿sí? El primero, se busca persuadir a través de conclusiones en torno a premisas obvias e indiscutibles. Todo esto en general hay cierto rasgo, cierto tufillo de falacias, ¿sí? No son argumentos sólidos que uno pueda recorrerlos de punta a punta y no encuentre puntos flacos o débiles, al contrario. Son estratagemas para lograr que te den la razón. Primer punto, conclusiones sobre premisas obvias e indiscutibles. Uno establece una premisa obvia e indiscutible y en base a esa premisa obvia e indiscutible trata de establecer una conclusión que no necesariamente se sigue de esa premisa obvia e indiscutible. Ejemplo, es mejor la paz que la guerra. Por ello deben aceptar nuestras condiciones. En una negociación de guerra, en una negociación de paz, ¿quién va a discutir la premisa? Que es mejor la paz que la guerra. Esa premisa es obvia e indiscutible. Lo que no es obvio e indiscutible es que en función de esa premisa general, uno deba aceptar las condiciones de la contraparte, ¿sí? Segundo, esto podría haber 50.000 ejemplos. Es mejor aprobar una materia que no aprobarla. Por eso es importante que lean cada uno de los textos que tienen en la bibliografía. No hay no es el único modo de aprobar la materia. Obviamente, todos van a estar de acuerdo que es mejor aprobar la materia que no aprobarla. Todos, o todas y todos. Pero no de eso se sigue que el único camino posible, real y racional para llevar adelante, para estar de acuerdo con esa premisa general de aprobar la materia, sea leer todos y cada uno de los textos que están en la bibliografía de la materia. Unos pueden decir, bueno, yo puedo aprobar macheteándome, yo puedo aprobar leyendo algunos, yo puedo aprobar estudiando los resúmenes de otros, qué sé yo, hay 1000 caminos para lograr acordar con la premisa general. 2, conclusiones en base a ejemplos, ¿sí? La primera son conclusiones en base a premisas obvias y en este segundo caso son conclusiones a base de ejemplos. Esto lo vemos mucho en el discurso político, en casi todos los discursos, en el familiar, es una cosa muy utilizada. Por ejemplo, cuando dicen, no, porque vean cómo hace Europa en esto, o vean cómo hace Brasil, o miren el ejemplo de Australia, cómo salieron de la crisis del dólar, qué sé yo. Son conclusiones que se derivan en base a determinados ejemplos. En este caso, yo les pongo ahí ejemplo. Yo conozco un chico pobre que salió a robar o que sale a robar. Todos los pobres tienden a salir a robar. En base a un ejemplo, yo extraigo una conclusión que no se sigue del ejemplo. Irlanda salió de la crisis económica, generando puestos de trabajo a través de las empresas de software. Nosotros acá tenemos que generar empresas de software.
Y no, capaz que no. O sea, el ejemplo puede ser correcto, decir que Irlanda salió de la crisis a través de la empresa de software, pero no quiere decir que acá el camino o la vía correcta sea la misma, ¿sí? Entonces, la primera habíamos dicho conclusiones de premisas obvias e indiscutibles. La segunda es conclusiones en base a ejemplos, en función de los cuales no se sigue la conclusión que se suele utilizar. Tercer estrategia de persuasión, conclusiones recurriendo a criterios de autoridad, ¿sí? En el primero son premisas obvias, en el segundo son ejemplos y acá son criterios de autoridad o citas de autoridad, que es una falacia muy común también que se suele utilizar. El FMI y las potencias o los grandes países dicen que este es el camino. Este tiene que ser el camino. Por ejemplo, ¿no? Ahí cuáles los criterios de autoridad. El FMI y los países, los grandes países del mundo, los países. Esto también lo hemos escuchado muchísimo en el discurso social argentino. O los grandes empresarios dicen que hay que cambiar las condiciones laborales. Hay que cambiar las condiciones laborales. Para algunas personas, los grandes empresarios funcionan como criterio de autoridad, para otras personas no, ¿sí? Y así podemos encontrar 1000 ejemplos de este tipo de estrategias de persuasión. Y la cuarta estrategia de persuasión son conclusiones, intentar, a ver, en los 4 casos uno saca una conclusión en relación con la cual intenta que el otro acuerde, ¿no? ¿Se entiende esto, no? En la cuarta, de lo que se trata es conclusiones en base a cantidad y o calidad. Cantidad y o calidad. Por ejemplo, la mitad del pueblo votó a este presidente. La mitad del pueblo no puede estar equivocado, ¿sí? Ahí, ¿cuál es el criterio? La cantidad. Mi abuela decía, bueno, hay 1 millón de moscas comiendo caca. Puede ser que 1 millón de moscas puede ser que no se equivoquen, vamos a comer caca. No, o sea, en general es válido para algunas situaciones, como las situaciones electorales, por ejemplo, como en este caso, pero no necesariamente se sigue que la conclusión sea aquella que se expresa mayoritariamente, o que esa sea la única conclusión posible, al menos. Por ejemplo, esto también se escucha mucho en relación a los medios de comunicación. Bueno, pero si tanta gente lo consume, tan malo no puede ser. Y bueno, pero no necesariamente se siga que sea un producto bueno a pesar de que la gente lo consuma. ¿Se entiende? Ahí hay otra vez el criterio de cantidad. Y el de calidad, por ejemplo, esto también lo escuchamos mucho, si los universitarios lo eligen deben saber por qué. O cuando llevan a un filósofo o alguien que supuestamente tiene mucho poder simbólico y en ese sentido funciona como un criterio de calidad, a la televisión o algún medio de comunicación a hablar sobre algo. Y esa persona capaz que no tiene idea sobre eso que está opinando, pero funciona como, no como cantidad en este caso, sino como cualitativa la conclusión a la cual queremos arribar y en torno a la cual queremos construir consensos. Entonces, repasando, las 4 estrategias de persuasión a partir de la cual puede aparecer el enunciador son conclusiones sobre premisas obvias e indiscutibles, conclusiones en base a ejemplos, conclusiones recurriendo a criterios de autoridad y o conclusiones recurriendo en base a cantidad y o calidad. Dependiendo cuál de estas estrategias de persuasión se utilicen más, vamos a ver un tipo u otro de enunciadores, ¿sí? Si yo utilizo, por ejemplo, la 1, es un enunciador que no apela tanto, si se quiere, a un tipo de razonamiento más delicado, sino que es más básico y apela a un tipo de construcción del consentimiento que pretende construir, mucho más básico. De manera distinta, si utiliza más el criterio de autoridad de un externo, también se construye el enunciador de manera distinta, porque no se construye él como garante del consenso, sino que apela a otra figura, ¿sí? Entonces él minimiza su figura, ¿sí? Se achica, es una figura mucho menos importante en el discurso que está intentando construir y construye como referencia a alguien que puede, una organización, un país o a personas que funcionan como autoridad.
Entonces, dependiendo del tipo de estrategia de persuasión que utilice, se construye de una manera distinta como enunciador o enunciador. Vamos a ver si hay alguna duda, me interrumpen. Voy a suponer que no. Ahí. Profe, Sí, diga. esto, me acuerdo que en el colegio vimos, que creo que tiene que ver con esto, Las no me falacias. acuerdo, falacia de autoridad. Tiene que ver con esas premisas falsas. Que, Totalmente. por ejemplo, porque lo dice un perito es así. Lo dice un Totalmente. juez es así, no es necesariamente. Bueno, usted sabe mucho de eso. No, pero tiene que ver, ¿no? Claro. Sí, sí, obviamente. Obviamente. Casi los 4 están vinculados con algún tipo de falacia, salvo el caso del ejemplo. Pero los otros sí están vinculados a tipos de falacia. Sí. Usted también lo deben haber visto en lógica, ¿o no? En primer año esto. Antes se veía, por ejemplo. A la falacia, digo. No lo vi. No lo vi. Qué cosa. Bueno. Tampoco se pierden tanto. Bueno, vamos a los modos indirectos. El segundo gran núcleo que vamos a ver de modos indirectos. Todo esto está en los textos de María Cristina Mata, ¿sí? Y Silvia Escarafía. Está todo lo de destinatarios y todo lo de enunciadores. La idea es que ustedes vayan con estas clases entendiendo las grandes cuestiones y después vayan a leer y entiendan más finito, porque todo esto se va a aplicar en el segundo parcial, que lo empezamos a trabajar ahora ya desde las primeras clases de octubre, ¿sí? El segundo parcial, si no recuerdo mal, se entrega el 27 de octubre, es decir, que van a tener algunas clases, no es tanto lo que tienen y es bastante laburo, es un trabajo grupal que se hace en el domicilio, pero es un trabajo grueso, ¿sí? Todo esto va a ser el núcleo de ese segundo parcial, por eso es importante que si pueden ir leyendo y comprendiendo lo más que podamos, lo vamos a ir trabajando obviamente en clase, lo vamos a ir trabajando, pero si uno lo aprende desde el principio siempre es más fácil que si uno lo viene arrastrando. Dijimos, modos indirectos de aparición del enunciador, estrategia de persuasión, y el otro gran núcleo que vamos a ver son las estrategias de legitimación, ¿sí? También, las estrategias de legitimación, en un caso en persuasión, el enunciador está tratando de lograr consenso en torno a lo que él propone, a lo que él dice, a lo que él opina, a lo que él está planteando en el discurso. En el caso de las estrategias de legitimación, lo que el enunciador está tratando de hacer es reforzar lo que dice y cómo lo dice y reforzar fundamentalmente su credibilidad, ¿sí? Que le crean. Cuando uno está intentando legitimarse como enunciador, lo que está haciendo es que lo escuchen y cuando lo escuchen que le crean, ¿sí? Eso es la legitimación de quien habla es algo muy presente en todos los discursos. Cuando a uno no le creen, básicamente lo que pasa es que te tachan. Te escuchan, pero ya dicen, lo que le pasa a muchos políticos y políticas de nuestro país es que ya no le cree la gente y entonces tienen que buscar estrategias de credibilidad. Siempre que hablamos, estamos intentando que el otro nos crea, que el otro nos tome en cuenta y diga, a ver, ¿qué tiene para decir? Y sí, puede ser o no puede ser. Si ya de movida te dicen, no, todo lo que dice es todo cualquier cosa, fuiste. No sos un enunciador que tenga potencia y que pueda pronunciar determinadas cosas de importancia. Sos un enunciador que yara, como dicen los yanquis, ¿no? Que habla y no dice nada para el que escucha o para los que escuchan. Por eso, las estrategias de legitimación lo que intentan hacer es construir credibilidad. En las estrategias de persuasión lo que el enunciador intenta hacer es construir razón, ¿sí? Construir consenso en torno a lo que dice. En la estrategia de legitimación es credibilidad, que le crean, ¿sí? Que le crean como enunciador. En un caso, en la estrategia de persuasión, el enunciador habla sobre aquello que propone, sobre el mundo, sobre un hecho en particular, etcétera, etcétera. Dice, a mí me parece esto, fíjense, y construye algún tipo de estrategia de persuasión para lograr que los otros crean más o menos lo mismo que él, o lo que él está diciendo. En este caso, de lo que habla la estrategia de legitimación es sobre el propio enunciador o sobre la propia enunciadora, ¿sí?
Esa credibilidad se puede construir básicamente a través de 3 caminos. En el caso de estrategia y persuasión son 4. En el caso, no, acá también son 5, perdón. Son 5 caminos. Vamos a ver estos 5. ¿Cómo construye la credibilidad o la legitimidad del enunciador? Puede ser, en primer lugar, por capacidad técnica o profesional. Capacidad técnica o profesional. Esto también es un clásico. No, pibe, yo de esto sé un montón, hace 25 años que me dedico a arreglar computadoras. Yo esta computadora es, no sé, la Intel Core, no es una Lenovo, yo la abro, acá tiene el disco, acá le toco tal cosa y va a arrancar, ¿sí? Cuando por ejemplo, te quieren cobrar no sé cuánto para arreglarte la computadora, vos empezás a dudar a ver si te están queriendo timar, para no decir cagar, y se empieza a legitimar como en este caso arreglador de computadoras a través de su conocimiento técnico o profesional. Otro caso que ahí yo les pongo, que es muy común en el discurso radiofónico, en el discurso mediático, es sabemos lo que hacemos, lo hacemos mejor que nadie. Esto también lo hacen las empresas para vender sus servicios, etcétera, etcétera. Lo hacen los noticieros, informando más rápido, te enterás antes por nosotros, profesionales de trayectoria, chara, chara. De lo que están hablando es de su propia capacidad técnico-profesional para informarte, para que vos creas en quién te da la noticia, fundamentalmente. Primero, entonces, por capacidad técnico-profesional. Segundo, reitero, si no se entiende algo me cortan, please. Segundo, por conocimiento directo o vivencial. ¿A quién no le han picado la cabeza con esto? No, nene, esto yo ya lo viví, ya sabés cuántas de estas yo vi, ¿sí? Vos esto no sabés nada porque no lo viste, no lo viviste, yo estaba ahí, ¿sí? Conocimiento directo o vivencial. Créeme a mí, porque yo esto ya lo viví, etcétera, etcétera. El que no lo ha vivido no sabe lo que es estar adentro de una cancha, dicen los jugadores de fútbol o los periodistas deportivos que antes fueron jugadores de fútbol. De ese modo, ¿qué hacen? A partir de sus vivencias o de su conocimiento directo de determinados fenómenos u hechos, tratan de legitimarse, de tener credibilidad en función de todas las otras cosas que dicen. Y sí, está bien, han vivido cosas, qué sé yo, Ruggeri vivió un mundial, salió campeón, el jugador de fútbol, ¿no? Salió campeón de un mundial. Ahora, ¿eso le da credibilidad para hacer análisis de juegos actuales? No, básicamente no. Puede entender algunas cosas de la psicología, pero después esa credibilidad está en jaque todo el tiempo si hace análisis más o menos acorde a la realidad o acorde a lo que el resto ve o no. ¿Se entiende? Ahora ellos apelan a construir esa credibilidad en función, en este caso, del ejemplo, de su conocimiento directo o vivencial. Ya no es una capacidad técnica, sino un conocimiento directo o vivencial. Seguramente padres, madres, abuelos, esto se lo han dicho 1000 veces en relación a 1000 hechos distintos, como me lo han dicho a mí también. Tercer punto, por derechos que le asisten. Se construye la credibilidad por derechos que le asisten. No, esto a mí me corresponde y entonces yo tengo derecho a decir esto, por ejemplo, ¿sí? Esto es muy común en el discurso gremial, por ejemplo. Dicen, bueno, nosotros somos los representantes elegidos de los trabajadores y por eso estamos acá y tenemos pleno derecho a cortar la ruta, a taponar la salida de la fábrica. Bueno, ahora en función del conflicto de los neumáticos es un ejemplo de esas características. Se legitiman como productores de ese discurso en función de derechos que le asisten. ¿Son representantes de los trabajadores? Sí. ¿Eso les da credibilidad para pronunciarse en torno a un montón de otras cuestiones? No necesariamente. Puede ser que sí, puede ser que no. Lo mismo, qué sé yo, de diputados que son electos, tienen derechos de representación, pero se pronuncian sobre cualquier cosa que no necesariamente deberían ser creíbles en torno a cualquier cosa que digan. ¿Se entiende? En este caso es por derechos que le asisten. Primero, entonces, dijimos por capacidad técnica profesional. Segundo, por conocimiento directo. Tercero, por derechos que le asisten. Y los últimos dos,
las últimas dos estrategias de legitimación son por éxito o reconocimiento. Por éxito o reconocimiento, un enunciador que se construye como creíble. Somos la emisora más escuchada del país. Créenos. Eso lo ponen entre paréntesis y no lo dicen, básicamente. Pero por éxito. O, qué sé yo, un político que acaba de ganar una elección. Entonces, debería ser creíble porque acaba de tener un éxito o un reconocimiento público. Y el quinto es por tradición. Por tradición. La tradición es básicamente la acumulación de la misma sucesión de hechos a lo largo del tiempo, o de una misma repetición de prácticas, o de sucesiones de prácticas a lo largo del tiempo. En este caso, desde hace 25 años informando desde cada rincón del país. ¿Y eso te hace más creíble? Y sí y no, qué sé yo, depende. Pero no en sí el hecho de haber estado 25 años transmitiendo, 25 años al aire, te hace más creíble, porque perfectamente podés estar mintiendo sin que esos 25 años tengan nada que ver con nada. De vuelta, dependiendo el tipo de estrategia de legitimación que se utilice, se define al enunciador. No es lo mismo que un enunciador intente legitimarse por capacidad técnica o profesional que por tradición. Es casi, les diría, exactamente lo contrario. Entonces, porque yo esto lo vengo haciendo hace 50 años, soy el mejor, a decir, sabemos lo que hacemos, tenemos los mejores periodistas, somos los mejores, son dos cosas casi en los opuestos. Si se combinan, que es algo que se hace mucho, obviamente se intenta potenciar a través de dos atributos distintos, capacidad técnica y tradición. Dependiendo, entonces, también se suele decir, hace 25 años, con los mejores periodistas, desde el lugar de los hechos, y ahí ¿qué hacen? Combinan capacidad técnica, combinan conocimiento directo y combinan tradición. ¿Sí? Obviamente, la legitimación, como en la vida, como en el discurso social, uno apela a lo que a aquellas cosas en las que se considera más fuerte. Si yo considero que soy más fuerte en la capacidad técnica, pero soy más nuevo, no tengo una tradición de 50 años haciendo lo mismo, voy a apelar a eso. Si yo considero que tengo capacidad técnica, más tradición, más tengo capacidad de mostrar que he estado en el lugar de los hechos, conocimiento directo y vivencial, muestro las tres cosas. Entonces, tanto aquello que se dice como de lo que no se dice define al enunciador en lo que el enunciador cree que son sus fortalezas y en lo que el enunciador no dice, pero que en realidad por no decirlo se muestran como sus debilidades. ¿Sí? ¿Se entiende esta cuestión? ¿Se entiende? ¿Hay alguien por ahí? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, hay alguien viendo el partido ya por ahí, me parece. ¿Eh? Bueno, vamos a ir cerrando, chicos. Lo que hemos visto hasta ahora, entonces, este es el cuadro que intenta sintetizar. Presencia directa del enunciador, modos de nombrarse, si es a través de la persona, a través del nombre del programa, a través de la radio, sustantivos si son sustantivos neutrales o subjetivos, adjetivos si son neutrales o subjetivos, verbos si son neutrales o subjetivos, adverbios si son neutrales o subjetivos, juicios y sentencias. Este cuadro sintetiza la presencia directa del enunciador o el enunciador. Presencia directa, recuerden, es la presencia a partir de su presencia en el lenguaje oral, obviamente porque estamos hablando de la radio. También podría ser a través del lenguaje escrito en el caso de otros medios. Y la presencia directa, en este caso del destinatario, recuerden que es sobre el trabajo que ustedes vieron, modos de nombrarlo, apelaciones, referencias y preguntas. Lo que vamos a trabajar en las próximas clases es cómo recomponer el mapa de los dos, enunciadores y destinatarios. Si vemos y logramos identificar nítidamente cómo se construye el destinatario y cómo se construye el enunciador, lo que vamos a intentar hacer ahí es el contrato comunicativo que hay entre los dos.
Yo soy A, vos sos B, y nos relacionamos de esta manera. El parcial que van a tener que entregar a final del segundo de octubre es esto. Reconocer en una emisora, van a analizar discursos de una emisora, van a reconocer el destinatario a través de este tipo de análisis fino, puntual, con ejemplos, etc. Van a reconocer los enunciadores y me van a tener que decir cómo funciona ese discurso, en función de qué contrato comunicativo funciona ese discurso. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, se entiende. Bueno, entonces la próxima clase tomo una oral. Oh, no. Bueno, abro 3 minutos. Profe, yo estoy con Villarreal Sofía, ya se la paga el celular. Para mí, Ruggeri tiene credibilidad porque sabe cuánto pesa la Copa del Mundo. Vamos, Franco, ahí, cuánto pesa la Copa del Mundo. La tuvo en las manos. Perfecto. No la tiene, él la construye de ese modo la credibilidad. Intenta apelar a esa vivencia cotidiana, a esa experiencia directa para construir su credibilidad. Él sabe, lo que él conoce es esa Copa del Mundo, esa final, ese campeonato. No conoce todos los campeonatos. Está bien que se le dé credibilidad y bueno, depende. Eso es una construcción cotidiana, no la tenés de una vez para siempre. Lo mismo para los profesores. O sea, si yo doy una clase que da pena, que da lástima, ustedes no me van a creer más. Y les pasa. No sé si ahora me creen poco, mucho o nada. Espero que algo me crean. Pero si yo no muestro conocimiento, en este caso yo me aferro a lo que yo tengo de vivencia y de conocimiento técnico y profesional. Y de ese modo intento construir mi credibilidad, que ustedes me crean en las cosas que yo digo. Que me escuchen por lo menos y digan, ah, capaz que sabe lo que habla. ¿Sí? Si no, ¿hay alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, perfecto. Yo les voy a pedir que para la próxima clase lean el texto completo de María Cristina Mata. No sé si la próxima clase o la siguiente voy a empezar a dar las consignas del parcial. Les repito, es un parcial escrito largo, que se hace en grupo y se entrega a finales de octubre. Hacen un análisis de una radio y en función de este aparato conceptual, ustedes presentan el análisis de la enunciación de esa radio. Cómo es el destinatario, a quién le hablan, en función de qué características le hablan, etcétera, etcétera. Y hacen el análisis del enunciador, el anunciador, y me proponen, me dice, esto funciona así. Funciona en base a este producto comunicativo, a este contrato comunicativo. Y después ustedes entregan ese trabajo y después lo defienden oralmente. ¿Sí? Lo defienden oralmente. Los grupos son grupos hasta 4. Hasta 4. El texto de Marita Mata, si no me equivoco, se llama Lenguaje Radiofónico, el análisis del lenguaje radiofónico de este eje. Es el único que hay, así que no se pueden perder. Había otro de Mata en el primer eje. ¿Vamos? Está en la bibliografía, está en todo en el apunte. Les pido que para el resto de los compañeros que no vinieron, por favor, que le peguen una oleadita a la clase. Yo ahora lo voy a subir al canal de YouTube, lo voy a subir al aula virtual y se lo voy a compartir al compañero Valentino, que me va a hacer el favor de compartirse en el WhatsApp también. ¿Puede ser? Sí, profe. Muchísimas gracias. Dale, profe. Cumpliendo los tiempos, me pasé un toquecito, pero cumpliendo los tiempos previstos, les agradezco por tener la predisposición de acercarse a este modesto espacio virtual y les despido, que sean muy felices. Saludos. Chao, buenas noches. Chao. Buenas noches. Chao, profe, buenas noches.